17 de agosto de 1943, a 30.000 pies sobre Schweinfurt, Alemania, el bombardero principal de los 230 B-17 Flying Fortresses que se acercaban a Schweinfurt, observaba a través de su mira Norden cómo las explosiones de artillería antiaérea estallaban alrededor de la formación. Debajo 5 fábricas que producían casi 2/3 de los rodamientos de bolas de Alemania se hicieron visibles a través de los claros en el humo. La industria de aviación alemana consumía por sí sola 2,4 millones de rodamientos de bolas al mes. Si esta incursión tenía éxito, la máquina de guerra de Alemania podría detenerse por completo. Pero mientras las bombas caían y los cazas alemanes atacaban las formaciones de bombarderos, otra realidad surgía a miles de kilómetros de distancia en Canton, Ohio. Mientras los bombarderos estadounidenses morían intentando destruir la producción alemana de rodamientos, de bolas se perdieron 60 B-17 ese día, con 102 tripulantes muertos. Las fábricas estadounidenses estaban produciendo algo que Alemania no podía igualar: rodamientos de rodillos cónicos, que funcionaban mejor que los rodamientos de bolas para la mayoría de aplicaciones, y que no dependían en absoluto de la tecnología alemana. Esta es la historia documentada de cómo un inmigrante alemán fabricante de carruajes inventó un diseño superior de rodamientos en 1898, cómo su empresa se convirtió en la respuesta de Estados Unidos al monopolio alemán de los rodamientos de bolas, y cómo esa innovación mecánica aparentemente insignificante ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. La fricción transforma la energía cinética en calor, mientras daña las superficies y desperdicia energía. Es un problema fundamental en todo movimiento mecánico. Henry Timken, un inmigrante alemán, creía que quien pudiera reducir la fricción de manera fundamental lograría algo de verdadero valor para el mundo. Henry Timken nació el 16 de agosto de 1831, en Tarmstedt, Reino de Hannover. Emigró a Estados Unidos con su familia a los 7 años, estableciéndose en Missouri. De adolescente, hizo un aprendizaje con un destacado fabricante de carruajes y carros. A los 24 años, ya había establecido su propia fábrica de carruajes en St. Louis. En 1877, Timken recibió una patente por el muelle para Buggy Timken, que se utilizó ampliamente en todo Estados Unidos y fue producido bajo licencia por numerosas compañías. El éxito del muelle hizo que Timken fuera conocido a nivel nacional y su negocio de carruajes prosperó. Alrededor de 1895, Timken se interesó por los problemas creados por la fricción en el diseño de los carruajes. Los rodamientos convencionales del siglo XIX funcionaban bien para reducir la fricción bajo cargas verticales, pero presentaban problemas cuando las ruedas debían soportar cargas pesadas desde los lados, como cuando los vehículos tomaban curvas. Los rodamientos de bolas, el tipo más común de rodamiento antifricción de la época, utilizaban bolas esféricas que rodaban entre una pista interior y otra exterior. Funcionaban excelentemente para cargas ligeras y altas velocidades, pero tenían limitaciones. Cuando se sometían simultáneamente a cargas radiales pesadas y cargas axiales como una rueda de carruaje girando, mientras soportaba peso, los rodamientos de bolas se desgastaban rápidamente. Timken, con la ayuda de sus 2 hijos y un sobrino, comenzó a experimentar para crear un rodamiento mejor. Desarrollaron un concepto revolucionario: en lugar de bolas, utilizar rodillos cónicos. Los rodillos tendrían forma de cono dispuestos en un ángulo entre pistas cónicas. Esta geometría permitiría que el rodamiento soportara tanto cargas radiales perpendiculares al eje como cargas axiales paralelas al eje, simultáneamente, exactamente lo que necesitaban las ruedas de los vehículos. El 1 de mayo de 1898, Henry Timken recibió 2 patentes por su diseño de rodamiento de rodillos cónicos. La innovación fue profunda: su rodamiento podía soportar 5 veces la carga de un rodamiento de bolas, equivalente, manteniendo menor fricción y una vida útil más larga. En 1899, Timken incorporó la Timken Roller Bearing Axle Company en una esquina de su fábrica de carruajes en St. Louis. La empresa creció tan rápidamente que en 1901, Timken decidió trasladarse a Canton, Ohio,
para estar cerca de la emergente industria automotriz centrada en Detroit y Cleveland, y de los centros de fabricación de acero en Pittsburgh y Cleveland. Mientras Timken desarrollaba rodamientos en Estados Unidos, Alemania dominaba la producción mundial de rodamientos de bolas. En 1883, el empresario alemán Friedrich Fischer y su hijo fueron pioneros en la producción en masa de bolas de acero de precisión en Schweinfurt, usando una máquina de molienda. Su fábrica se fusionó con el taller de Georg Schaefer para convertirse en Kugel Fischer Georg Schaefer en 1909. Otra compañía sueco-alemana SKF Svenska Fabriken, fundada en 1907, se expandió rápidamente a nivel global. Para 1908, SKF tenía sucursales en Alemania y Francia. Para 1909, subsidiarias en Nueva York, luego en Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Rusia. SKF se convirtió en el mayor fabricante de rodamientos del mundo. Antes de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los rodamientos de bolas usados en Estados Unidos se importaban de Alemania. Las empresas alemanas habían establecido posiciones dominantes gracias a su metalurgia superior, fabricación de precisión y expansión global agresiva. Los viajes de Henry Timken a Alemania en 1892 y 1895 le proporcionaron ventajas competitivas. Observó la tecnología de motores de combustión interna de Daimler y Benz y fue testigo del desarrollo avanzado de rodamientos. Europa estaba años por delante de Estados Unidos en producción de rodamientos. Pero el diseño de rodillos cónicos de Timken ofrecía ventajas que los rodamientos de bolas alemanes no podían igualar. Para aplicaciones de cargas pesadas como camiones, vagones de ferrocarril y maquinaria industrial, los rodillos cónicos superaban ampliamente a los rodamientos de bolas. La geometría distribuía las cargas a lo largo de una línea de contacto, en lugar de un punto, aumentando dramáticamente la capacidad de carga. Para 1920, la compañía Timken producía el 90% de los rodamientos de rodillos cónicos de Estados Unidos. La empresa operaba plantas de rodamientos en Columbus, Ohio, abiertas en 1920 en Canadá en 1922, y eventualmente se expandiría a nivel global. La adopción por parte de los ferrocarriles fue crucial. En 1923, los rodamientos Timken se probaron en tranvías entre Canton y Cleveland, luego en vagones de ferrocarril de Wheeling y Lake Erie. Para 1926, el Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad ordenó rodamientos Timken para trenes de alta velocidad como el Burlington Zephyr y el Santa Fe Super Chief. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, el monopolio alemán de rodamientos de bolas se convirtió en un arma estratégica. El bloqueo británico cortó las exportaciones alemanas. La industria estadounidense dependiente de los rodamientos alemanes enfrentó escasez. Los precios se dispararon. Pero los fabricantes estadounidenses se encontraron incapaces de sustituir rápidamente los rodamientos de bolas, porque la producción precisa de bolas requería maquinaria especializada y conocimientos concentrados en Alemania. Sin embargo, la compañía Timken ya contaba con capacidad de producción para rodillos cónicos, una tecnología diferente que funcionaba mejor para muchas aplicaciones. De todas formas, la Primera Guerra Mundial demostró que los rodamientos de rodillos cónicos podían reemplazar a los de bolas en la mayoría de vehículos militares. Los rodamientos Timken equipaban camiones, carretas de artillería y equipo pesado. El rendimiento de los rodamientos de rodillos cónicos Timken en equipos militares de la Primera Guerra Mundial dejó una fuerte impresión en los mercados europeos. Después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña ascendió a la segunda posición en la fabricación automotriz global, creando oportunidades para que Timken expandiera su presencia europea. La empresa ingresó a los mercados internacionales, inicialmente en Gran Bretaña, Francia y Alemania, llevando la tecnología estadounidense de rodamientos para competir directamente con los rodamientos de bolas europeos. Henry Timken murió el 16 de marzo de 1909 en San Diego, California, antes de ver el impacto completo de sus inventos. Sus hijos, H. H. Timken y W. R. Timken,
continuaron construyendo la compañía. En 1917, enfrentando la escasez de acero durante la Primera Guerra Mundial, Timken inició operaciones de fabricación de acero y tubos en Canton para integrar verticalmente y controlar la calidad del acero para rodamientos. Esta decisión resultó crítica. Fabricar su propio acero significaba controlar la composición, el tratamiento térmico y la calidad en cada etapa. El acero para rodamientos requiere contenido preciso de carbono, estructura de grano uniforme y ausencia de inclusiones. Al producir el acero internamente, Timken aseguró la calidad de los rodamientos mientras se protegía contra interrupciones en el suministro. La empresa entró en la Gran Depresión en una posición financiera sólida. Su desempeño la colocó entre las firmas industriales más sólidas y bien gestionadas de la década de 1930, expandiéndose a mercados no automotrices, agricultura, herramientas de maquinaria, equipo industrial y ferrocarriles, lo que suavizó los impactos de la depresión. Durante los primeros años de la década de 1930, Timken desarrolló rodamientos para ejes de transmisión de hélices, expandiéndose a la construcción naval, incluyendo contratos con la Marina de Estados Unidos. En 1932, Timken comenzó a fabricar brocas de roca removibles para equipos de construcción y minería, proporcionando salidas para la producción de acero durante mercados deprimidos. Cuando H. H. Timken murió en 1940, su hijo H. H. Timken Jr. se convirtió en presidente. La compañía tenía instalaciones de fabricación en Ohio, Canton, Columbus, Mount Vernon, Canadá, Gran Bretaña, Francia y Sudáfrica. Timken empleaba a miles de personas y producía rodamientos para prácticamente todas las industrias. Luego la guerra llegó nuevamente a Europa. Para 1943, la inteligencia aliada identificó los rodamientos de bolas como una vulnerabilidad crítica de Alemania. Albert Speer, ministro de Armamento alemán, declaró: ya el 20 de septiembre de 1942, advertía Hitler que la producción de tanques de Friedrichshafen y las instalaciones de rodamientos de bolas en Schweinfurt eran cruciales para todo nuestro esfuerzo. Schweinfurt, en la Baviera Central, albergaba 4 complejos de fabricación de rodamientos de bolas que colectivamente producían aproximadamente la mitad de la producción total de rodamientos de bolas de Alemania. Kugelfischer, Georg Schäfer, el complejo más grande al norte del principal ferrocarril, empleaba 11.700 trabajadores incluso al final de la guerra en 1945, más trabajadores esclavos. Al suroeste del patio de ferrocarril, había una subsidiaria de SKF, 2 fábricas de BKF, una en el centro de la ciudad, y otra al sur del ferrocarril, también una subsidiaria de SKF. La octava Fuerza Aérea de Estados Unidos planeó afectar la producción bélica alemana, destruyendo estas fábricas. El mariscal británico del aire, Arthur Harris, descartó los rodamientos de bolas como objetivos estratégicos, afirmando que los bombarderos de la RAF no podían localizar un pueblo del tamaño de Schweinfurt de noche, mucho menos atacar fábricas específicas. Pero la USAF estaba comprometida con el bombardeo diurno de precisión. El 17 de agosto de 1943, 376 B-17 despegaron para atacar las fábricas de Schweinfurt y Messerschmitt en Regensburg. La misión fue catastrófica. De los 230 B-17 que atacaban Schweinfurt, se perdieron 36, el 15,7% de la fuerza. Combinadas con las pérdidas en Regensburg, 60 B-17 fueron destruidos ese día. De 600 no tripulantes perdidos, 102 murieron, 381 fueron capturados, otros escaparon o fueron internados. Los artilleros de los B-17 afirmaron haber destruido 288 aviones alemanes. Las pérdidas reales de la Luftwaffe fueron de 25 a 35 cazas. Pero el bombardeo funcionó temporalmente. La producción alemana de rodamientos de bolas cayó de 140 toneladas en julio a 69 toneladas en agosto y 50 toneladas en septiembre, una reducción del 64%. La segunda incursión en Schweinfurt ocurrió el 14 de octubre de 1943, el Jueves Negro. Esta vez se perdieron 60 de los 229 B-17, que atacaban una tasa de pérdidas del 26%.
Las bajas totales fueron de 594 desaparecidos, 40 heridos y 5 muertos. Tales pérdidas eran insostenibles. Albert Speer admitió más tarde que si los aliados se hubieran concentrado en bombardear los rodamientos de bolas 2 meses después, habrían debilitado fundamentalmente la producción bélica, y 4 meses después, la producción de guerra se habría detenido por completo. Pero no lo hicieron. Las incursiones eran demasiado costosas. Las misiones de penetración profunda sin escolta de cazas de largo alcance resultaban en pérdidas catastróficas. Las incursiones en Schweinfurt se detuvieron hasta que los P-51 Mustangs con tanques auxiliares pudieron escoltar a los bombarderos hasta los objetivos y de regreso. A pesar de las devastadoras incursiones, la escasez de rodamientos de bolas alemanes nunca paralizó la producción bélica. 3 factores evitaron el colapso. Primero, las reservas. Alemania había acumulado enormes reservas de rodamientos de bolas. Las fábricas mantenían meses de inventario como amortiguador ante interrupciones. Segundo, la importación. Alemania importaba rodamientos de bolas desde Suecia y Suiza neutrales. La sueca SKF suministró aproximadamente el 10% de las necesidades alemanas durante 1943, aumentando a medida que caía la producción doméstica. Los rodamientos eran pequeños, valiosos y fáciles de contrabandear. Aviones Mosquito de Boeing realizaron misiones peligrosas hacia Suecia regresando cargados con rodamientos comprados por agentes aliados. Británicos y estadounidenses presionaron finalmente a Suecia para reducir las exportaciones de rodamientos a Alemania. En abril de 1944, los aliados negociaron directamente con SKF, ofreciendo pagar el equivalente a 88 millones de coronas para terminar las entregas a Alemania. Agentes de la OSS se infiltraron en la planta de SKF en Gotemburgo, monitoreando los envíos, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Los rodamientos suecos habían sostenido la producción alemana durante periodos críticos. Tercero, la sustitución. Siempre que fue posible, los ingenieros alemanes rediseñaron equipos para usar rodamientos planos de casquillo o bujes en lugar de rodamientos de bolas. Los rodamientos planos requieren mantenimiento y reemplazo más frecuente, pero pueden fabricarse con tecnología más simple y materiales menos críticos. El análisis posterior a la guerra confirmó el escepticismo de Arthur Harris. La campaña contra los rodamientos de bolas, a pesar de costar cientos de vidas estadounidenses y docenas de bombarderos, tuvo un efecto estratégico limitado. Para 1945, Alemania había acumulado más reservas de rodamientos que nunca. La producción se dispersó a instalaciones subterráneas y talleres más pequeños, haciendo que los ataques fueran ineficaces. Mientras los B-17 ardían sobre Schweinfurt, las fábricas estadounidenses resolvían el problema de los rodamientos de manera diferente. No bombardeando fábricas alemanas, sino produciendo alternativas que funcionaban mejor. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la producción de Timken aumentó drásticamente. La compañía abrió varias nuevas instalaciones en Ohio. La Timken Ordnance Company en Canton, en 1941 construyó aproximadamente 80,000 tubos de cañón durante los siguientes 2 años. La planta de rodamientos de Zanesville se abrió en 1943. Otras nuevas ubicaciones incluyeron Columbus y Newton Falls. Durante la guerra, la producción de Timken más que duplicó su pico anterior. Las estadísticas lo cuentan todo. Cada Jeep estadounidense usaba 24 rodamientos Timken. Con 660,000 Jeeps entregados al ejército, Timken produjo más de 15,8 millones de rodamientos solo para Jeeps. Los camiones requerían docenas de rodamientos más cada uno. Los tanques usaban rodamientos Timken en orugas, ruedas, torretas y transmisiones. Las piezas de artillería, trenes de aterrizaje de aeronaves, ejes de hélices de barcos, todos usaban rodamientos de rodillos cónicos, Timken. La ventaja no era solo que los rodamientos Timken funcionaban a menudo, funcionaban mejor que los rodamientos de bolas para aplicaciones militares. Capacidad de carga. Los rodillos cónicos manejaban cargas radiales y axiales combinadas mucho mejor que los rodamientos de bolas.
Las orugas de los tanques y las ruedas de los camiones experimentaban exactamente estas cargas combinadas. Durabilidad. El contacto lineal entre el rodillo y la pista frente al contacto puntual en los rodamientos de bolas distribuye las cargas reduciendo el estrés y prolongando la vida útil. Mantenimiento. Los rodamientos de rodillos cónicos podían ajustarse para compensar el desgaste. Los rodamientos de bolas, una vez desgastados, debían reemplazarse. Fabricación. Timken controlaba toda su cadena de suministro desde la producción de acero hasta el ensamblaje de los rodamientos sin depender de importaciones ni proveedores externos. Al final de la guerra, Timken había producido cientos de millones de rodamientos para equipos militares aliados. El modelo integrado verticalmente de la compañía, fabricando el acero, mecanizando los rodamientos y controlando la calidad de principio a fin, resultó superior a depender de cadenas de suministro globales que las guerras interrumpían. La física que favorecía los rodamientos de rodillos cónicos no era obvia, pero era fundamental. Mecánica de contacto. Un rodamiento de bolas contacta su pista en un punto. Bajo carga, este punto se deforma en una pequeña elipse, pero el área de contacto sigue siendo mínima. El estrés se concentra intensamente. Un rodillo cónico contacta su pista a lo largo de una línea. Bajo carga, esta línea se deforma en un rectángulo estrecho. El área de contacto es mucho mayor. El estrés se distribuye en una mayor superficie, reduciendo el estrés máximo. Distribución de carga en rodamientos de bolas. Bajo cargas combinadas, solo unas pocas bolas soportan la mayor parte de la carga. En los rodamientos de rodillos cónicos, todos los rodillos comparten las cargas de manera más uniforme debido a la geometría y a la posición precisa. Ajustabilidad. Los rodamientos de rodillos cónicos podían ser precargados, ajustados para eliminar holguras y optimizar el contacto. Los rodamientos de bolas tienen holguras fijas determinadas durante la fabricación. Disipación de calor. La mayor área de contacto en los rodamientos de rodillos conduce el calor de manera más efectiva, reduciendo las temperaturas de operación. Para los vehículos militares que operaban en condiciones duras con cargas de choque, pesos pesados, mantenimiento deficiente y entornos contaminados, estas ventajas eran decisivas. Los rodamientos Timken sobrevivían a condiciones que destruían los rodamientos de bolas. Los ingenieros alemanes sabían que existían los rodamientos de rodillos cónicos, pero su fabricación estaba concentrada en los rodamientos de bolas. Convertir la producción requeriría reequipo de fábricas, reentrenamiento de trabajadores y rediseño de equipos, algo imposible durante la guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchas máquinas enviadas a Europa bajo el Plan Marshall estaban equipadas con rodamientos Timken, ayudando a la empresa a establecer una presencia más amplia en mercados donde los competidores europeos dominaban. El caso antimonopolio que perseguía a la compañía United States Boom, Timken Roller Bearing Co., se resolvió después de la guerra. El Departamento de Justicia alegó que Timken conspiró con British Timken, Limited y French Timken para restringir el comercio mediante restricciones territoriales. Durante la guerra, estas restricciones generaron problemas. Australia, en territorio de British Timken, necesitaba desesperadamente rodamientos para la producción bélica. British Timken no podía suministrar cantidades adecuadas. Estaban abrumados cumpliendo con las necesidades militares del Reino Unido. Los distribuidores australianos exigían rodamientos Timken estadounidenses. La correspondencia del 4 de diciembre de 1940 entre los ejecutivos de Timken mostró el dilema. Se nos informó por la British Purchasing Commission que muy probablemente tomarían el control de todas las compras de rodamientos antifricción para Australia. Darían los negocios al postor más bajo. Los memorandos internos documentaron cómo Timken navegó los acuerdos territoriales durante la guerra. Hubo una interferencia seria en la producción bélica australiana, debido a la incapacidad de British Timken de suministrar rodamientos durante el periodo de emergencia bélica. Al principio, el demandado solo podía llenar pedidos australianos
y luego pedidos de cualquier lugar en territorio de British Timken, pero solo a través de distribuidores de British Timken y solo a precios designados por ellos. Tras varias apelaciones, la Corte Suprema dictaminó en 1951 que Timken había conspirado con filiales extranjeras para restringir el comercio. La decisión obligó a reestructurar las operaciones internacionales, pero no ralentizó el crecimiento de Timken. Para 1960, Timken operaba en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Sudáfrica, Australia y Brasil. En 1974, Timken abrió operaciones de ventas en Japón, llevando los rodamientos de rodillos cónicos estadounidenses para competir en el mercado de rodamientos más exigente del mundo. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Timken se expandió a Italia, Corea, Singapur y Venezuela. En 2003, Timken adquirió a su competidor The Torrington Company por $840 millones, duplicando el tamaño de la compañía y creando el tercer mayor fabricante de rodamientos del mundo. En 2014, la compañía separó las operaciones de rodamientos y acero. Timken Company continuó fabricando rodamientos mientras que Timken Steel, ahora Metallis, se independizó. A partir de 2024, la compañía Timken reportó ventas de $4.6 mil millones y emplea a más de 19,000 personas a nivel mundial, operando desde 45 países. Timken sigue siendo el mayor fabricante mundial de rodamientos de rodillos cónicos, posición que mantiene continuamente desde la década de 1920. La línea de productos se ha expandido. Timken ahora fabrica rodamientos de bolas, rodamientos esféricos, rodamientos cilíndricos, rodamientos de empuje, rodamientos planos, unidades con carcasa y rodamientos de precisión. La compañía produce transmisiones de engranajes, sistemas de lubricación automáticos, correas, cadenas, acoplamientos, productos de movimiento lineal y servicios de transmisión de potencia. Pero los rodamientos de rodillos cónicos siguen siendo el centro. Desde rodamientos del tamaño usado en discos duros hasta rodamientos personalizados de 9 toneladas para forjas pesadas, Timken domina el mercado con aproximadamente el 30% de participación mundial en rodillos cónicos. La ironía final es que Henry Timken era alemán. Nacido en Hannover, emigró a los 7 años y se volvió completamente estadounidense, pero su sensibilidad de ingeniería reflejaba la minuciosidad y precisión alemana. Sus viajes a Alemania en la década de 1890 lo expusieron a avances europeos en rodamientos. Fabricantes alemanes de rodamientos de bolas como Pfizer y Schaefer fueron pioneros en la fabricación de precisión. La sueca SKF creó redes de distribución globales. Pero estas compañías se concentraron en rodamientos de bolas porque eso conocían. Timken vio lo que los fabricantes establecidos no veían, que para aplicaciones de cargas pesadas, los rodillos superan a las bolas. La geometría cónica que patentó en 1898 resolvía problemas que los rodamientos de bolas no podían. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la industria estadounidense tenía un fabricante de rodamientos doméstico que no dependía de importaciones alemanas, no requería la neutralidad sueca y producía rodamientos superiores para la mayoría de aplicaciones militares. Las incursiones en Schweinfurt, aunque devastadoras para la producción alemana, no eran necesarias para mantener la producción bélica estadounidense. Las fábricas Timken en Ohio ya producían todo lo necesario. El ministro alemán de armamento Albert Speer pasó la guerra preocupado por el suministro de rodamientos de bolas. Su homólogo estadounidense no tenía esa preocupación. Timken lo tenía cubierto. La tecnología moderna de rodamientos reivindicó la innovación de Henry Timken de 1898. El equipo pesado de hoy en día utiliza abrumadoramente rodamientos de rodillos cónicos. Los rodamientos de ruedas automotrices en camiones SUVs y vehículos de servicio pesado, aplicaciones aeroespaciales, trenes de aterrizaje, cajas de cambios ferrocarriles, ejes de vagones de carga, transmisiones de locomotoras, industria turbinas eólicas, equipos mineros,
acerías, construcción, excavadoras, grúas y maquinaria pesada. Los rodamientos de bolas siguen siendo óptimos para aplicaciones de alta velocidad y cargas ligeras como motores eléctricos, máquinas, herramienta e instrumentos de precisión. Pero para aplicaciones de servicio pesado con cargas combinadas, los rodillos cónicos dominan. La física que Henry Timken aprovechó en 1898 permanece sin cambios. El contacto lineal distribuye las cargas mejor que el contacto puntual. La geometría cónica maneja cargas combinadas mejor que la geometría esférica. Los rodamientos ajustables se adaptan mejor a las condiciones que los rodamientos fijos. Estos principios, desarrollados en un taller de carruajes en St. Louis, se convirtieron en la base de una industria global. Mientras los historiadores debaten si el bombardeo de Schweinfurt tuvo importancia, no hay debate sobre si los rodamientos Timken importaron. Estaban en cada jeep, cada camión, cada oruga de tanque, cada eje de hélice de barco. El rodamiento de rodillos cónicos no ganó titulares. No apareció en fotografías dramáticas. Los generales no discutieron la estrategia de rodamientos en Yalta o Potsdam, pero los oficiales de logística sabían que sin rodamientos, los vehículos no se mueven. Sin movimiento, los ejércitos no pueden luchar. Alemania entró en la Segunda Guerra Mundial dependiente de la producción centralizada de rodamientos de bolas vulnerable a los bombardeos. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial con producción dispersa de rodamientos de rodillos cónicos, inmune a ataques. Alemania pasó la guerra buscando importaciones suecas y sustituyendo rodamientos planos inferiores. Estados Unidos pasó la guerra produciendo rodamientos superiores en cantidades ilimitadas. La ventaja no fue dramática. Ninguna batalla individual dependió del suministro de rodamientos, pero agregada a lo largo de millones de vehículos, miles de millones de horas de operación y 6 años de guerra, la ventaja acumulada fue enorme. Cada rodamiento que no fallaba significaba un vehículo menos inhabilitado. Cada vehículo operativo significaba que los suministros llegaban al frente. Los suministros en el frente significaban que las ofensivas continuaban. Las ofensivas continuas significaban la victoria. Henry Timken murió en 1909 sin saber nunca que su invento ayudaría a ganar la mayor guerra de la historia. Solo quería construir un mejor rodamiento para carruajes. Tuvo éxito más allá de lo imaginable. El inmigrante de Tomstad, que hizo su aprendizaje como fabricante de carruajes a los 16 años, inventó algo de verdadero valor para el mundo, exactamente como lo había planeado. El rodamiento de rodillos cónicos redujo la fricción de manera fundamental. Todavía lo hace. Y mientras los bombarderos estadounidenses morían sobre Schweinfurt, intentando destruir las fábricas de rodamientos de bolas alemanas, las fábricas estadounidenses producían silenciosamente algo mejor, no mediante incursiones dramáticas ni bombardeos estratégicos, sino mediante ingeniería paciente y producción en masa. La guerra de los rodamientos no se ganó en los cielos sobre Baviera, sino en las fábricas de Canton, Ohio, donde la invención de Henry Timken, perfeccionada por su compañía estadounidense, salía de las líneas de producción por millones. Estados Unidos no necesitaba rodamientos de bolas alemanes en 1940. Tenía algo mejor.